Ahí está, esta también la grabamos, así les queda registro de fuerza. Muy bien. Ahí estamos. Algunas cuestiones que me parecen interesantes que repasemos rápido, porque ya lo vimos con adaptaciones neurales, adaptación neural al entrenamiento de la fuerza, ya algunas cosas vimos, pero me gustaría que reforcemos por ahí estos aspectos. Aparecen definiciones. Si toman a Grosse y Zimmerman, capacidad de superar resistencias o contrarrestarlas por medio de la acción muscular. Si toman a Morehouse, capacidad de ejercer tensión contra una resistencia. Sasiorki, capacidad de vencer resistencias. Bompa, superar resistencias externas e internas gracias a la contracción muscular. Eh, Kuznetsov tiene a, que no es Andy Kuznetsov, este es otro Kuznetsov, tiene la capacidad de vencer la resistencia externa o reaccionar contra una resistencia. Fucci y Benigni tienen la posibilidad de vencer una carga por contracción producida por los músculos. Todos hablan acá ya de contracción y de capacidad de vencer resistencias. Nosotros, como somos rebeldes y renegados ante el dominio, lo que vamos a hacer, vamos a plantear simplemente que la fuerza es la capacidad de generar tensión. Punto. Esa es nuestra definición de fuerza. ¿Para qué andar complicándola? Fíjense, fisiológicamente, capacidad del sistema neuromuscular de producir tensión. Esta es una definición que me gusta porque es la que utiliza Bosco, Ostrand, Watkins, que son autores que están más vinculados a la aplicación de fuerza y potencia en los deportes de conjunto que los autores anteriores, que muchos están vinculados a la capacidad motora y al deporte individual. Entonces, nosotros como vamos por otro camino. Pero bueno, en fisiología es la capacidad de generar tensión. Tensiones musculares. En tensiones musculares, nosotros lo que vamos a, a trabajar, las 4 contracciones básicas que ya las vimos, son, una es el estado de reposo, que es el músculo relajado. Pero cuando el músculo tiene la misma medida que el estado de reposo y está generando tensión, eso es lo que se denomina una tensión o una contracción isométrica. Quiere decir que no hay acortamiento ni estiramiento del músculo. Una contracción concéntrica, ya dijimos que era tensión más acortamiento, hay un acortamiento del músculo. Y en una tensión excéntrica hay una tensión más alargamiento del músculo. ¿Sí? Estas son en realidad son las 3 contracciones más la del músculo relajado. Y acá es donde me quiero detener, y perdón que voy rápido, pero bueno, como nos quedan, quiero aprovechar los 40 minutos para meter toda esta info, cuando sienten que voy muy rápido me detienen. Este cuadrito para mí es como bastante interesante porque contiene la mirada que uno pretende de la aplicación de fuerza en el entrenamiento deportivo. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente menciona cuáles son las principales cualidades de la fuerza, ¿no? Entonces la mira como capacidad, pero también la vincula a las cualidades que debe tener la fuerza para que tenga buenas prestaciones en cuanto al rendimiento deportivo. Si uno toma el pico de fuerza, sería lo que se denomina fuerza máxima, que es lo que aparece en la punta, digamos, superior o en la cúpula de la pirámide. Pero después, fíjense que dice fuerza mínima, ¿sí? Y la fuerza mínima, a su vez, está cercana a la resistencia. Y lo que sucede en la relación fuerza-resistencia es la resistencia en la fuerza. ¿Cómo se entiende la resistencia en la fuerza? Bueno, ahora lo vamos a ver porque es importante entender de que la fuerza, la aplicación de la fuerza tiene, en el deporte, tiene más que ver con conseguir prestaciones en amplitudes de movimiento y en momentos determinados, y para eso un sujeto debe ser resistente. No solamente debe ser fuerte y no solamente debe ser veloz, ¿sí? Acá, de este lado, de la derecha, aparece lo que se denomina velocidad en la fuerza, que es la relación entre fuerza y velocidad. Pero a menor aplicación de la fuerza, mayor velocidad. Supuestamente es lo que figura de esta manera. No es tan así porque vamos a ver cómo en realidad la velocidad deriva de la fuerza, pero en la relación fuerza-velocidad
aparece lo que se denomina velocidad en la fuerza. Y esto es lo que nos lleva a trabajar en las distintas zonas de entrenamiento que nosotros veníamos viendo. Tanto pensar en la resistencia como pensar en la velocidad en la fuerza. Si yo me paro del lado de resistencia en la fuerza, ¿en qué sistema o en qué zona de entrenamiento anaeróbico me encuentro? Perdón, de vuelta, ¿cómo? La pregunta. Si yo me paro del lado de la resistencia, de la fuerza resistencia, ¿en qué zona de entrenamiento desde el punto de vista anaeróbico me encuentro? Láctico. En el láctico. Vinculado al láctico. Y si yo me paro en la fuerza velocidad, Aláctico. dentro del aláctico. Fíjense que acá sí ya estamos hablando estrictamente de sistema de zona de entrenamiento anaeróbica, ¿sí? Estamos hablando de la fuerza máxima vinculada a la resistencia, vinculada a la velocidad como cualidades. Ahora, también aparecen otras cualidades que terminan siendo facilitadoras de la fuerza, pero que si yo las tengo que ubicar, las ubicaría por debajo de esta pirámide, encerrando, ¿sí?, a todas las cualidades de la fuerza, que son la coordinación y la flexibilidad. Esas podríamos decir que son cualidades facilitadoras de la fuerza. Fíjense, aspectos fundamentales de los tipos de fuerza. Acá nos da un detalle, si quieren, de cómo sería la relación del trabajo con fuerzas máximas. Fuerzas máximas, estamos hablando de altas cargas de trabajo, ¿sí? Y acá lo explica muy bien. Dice, pocas repeticiones, ritmo lento y pausas largas. Si hablamos de velocidad en la fuerza, hablamos de rápidos ritmos de trabajo. Y los rápidos ritmos de trabajo son moderadas repeticiones, porque la carga es menor que si hablamos de fuerza máxima. O sea, estamos hablando de repeticiones moderadas, cargas medias y pausas medias. ¿Sí? No es necesario, en la fuerza-velocidad no son necesarias las pausas completas, sino que con una pausa media, como decíamos antes, con un trabajo, por ejemplo, intermitente o con un trabajo de relación de contracciones de fuerza con agilidad, por ejemplo, como podría ser un trabajo de contraste, no necesitas hacer una recuperación completa. Y resistencia en la fuerza habla también de ritmo moderado, pero que son cargas bajas y pausas cortas. ¿Qué es resistencia a la fuerza? Es la típica del gimnasio cuando les dicen, hace 3 de 12 con el mismo peso. Bueno, eso es un trabajo de resistencia. Ahí no estás haciendo ejercicios de velocidad. Si a eso le incrementás un poco la carga, ¿sí? para graficarlo, si vos en vez de hacer 3 de 12, yo te digo, hacé la primera serie de 12, la segunda de 8 y la cuarta y la tercera de 6, obviamente vas incrementando las cargas. Lo que tenés que ir generando son otros ritmos de trabajo, porque a pesar de ser carga media, te permite hacer pocas repeticiones, te permite hacer gestos más rápidos. Y si yo te hago hacer peso con casi tu capacidad máxima, no quiero hablar de intensidades porque vamos a entrar después en intensidades, pero si yo te hago hacer con mucho peso, te hago hacer un ejercicio, obviamente que el ritmo no es explosivo, no es veloz, es un ritmo lento, pero después requiere de una pausa larga, porque no podés levantar muchas veces durante tu entrenamiento mucha carga. O sea que cuando levantes mucha carga es porque realmente estás cercano a un porcentaje superior al 90% de trabajo, ¿sí? O de tus posibilidades de fuerza. Eso lo vamos a ver cuando veamos evaluaciones. ¿Preguntas hasta acá? Vamos bien, ok. Tipo de fibra, ya las vimos, la fibra de contracción rápida, las vimos cuando vimos adaptación neural al entrenamiento, así que no me voy a detener. Y este archivo, este documento que ustedes ya lo tienen, que no me acuerdo si lo subí en la unidad 2 o en la unidad 3, es el que nos muestra distintos procedimientos para lograr el testeo de una máxima repetición. Este es el protocolo generalmente que se utiliza para el testeo de una repetición máxima. Pero también les subí en este mismo gráfico las ecuaciones para estimar una RM, una repetición máxima.
¿Por qué? Porque no siempre es fácil lograr una máxima repetición con un deportista que no está del todo en un nivel de entrenamiento elevado, sino nosotros solemos trabajar con deportistas amateur, con deportistas de características intermedias y no tanto del alto rendimiento deportivo. Entonces, acá les paso distintos autores que trabajan con distintas fórmulas para que ustedes puedan reconocer con distinta cantidad de repeticiones que pueda hacer una persona en su máxima posibilidad, que puedan incorporarlas a una fórmula para extraer una repetición máxima. Eso también me pareció interesante para pasárselos, pero lo vemos cuando vemos evaluaciones. Ahora bien, hablamos antes de esta relación entre fuerza, velocidad y resistencia. ¿Cuáles son las características fundamentales? Y acá vamos a detener. ¿Cuáles son las características fundamentales que tiene el entrenamiento de la fuerza pensando en el rendimiento deportivo? Bueno, uno podría ser el tiempo que tarda en aplicar fuerza, que ahí lo que estamos diciendo es, che, a menor tiempo de aplicación de la fuerza, ese sujeto es más explosivo, es más potente. Pensando en un jugador de vóley, como preguntaba antes Lore, es un jugador que reacciona rápido, que salta alto y que salta con potencia. Digo, tipos explosivos, tipos potentes, que es la mayor tendencia hoy en el deporte, ¿no? Ir hacia la potencia. Y el otro rasgo importante es el tiempo que puedo mantener esa aplicación de fuerza. Por eso las dos cualidades fundamentales que aparecen vinculadas a la fuerza son, en este caso, la resistencia y la velocidad. De lo que estamos hablando cuando hablamos de tiempo y velocidad, de velocidad y de resistencia, estamos hablando de tiempo y espacio. Son las relaciones que tiene la fuerza con el tiempo y con el espacio para generar la mejor producción de fuerza aplicada al rendimiento deportivo. Fíjense que permanentemente hablo de aplicada al rendimiento deportivo, porque muchas veces un sujeto que es muy fuerte o que tiene mucha fuerza máxima no tiene la capacidad suficiente de esa fuerza máxima poder aplicarla a su deporte. Y esto es un rasgo importantísimo en el trabajo de la fuerza. Y ahí es cuando hablamos de qué es importante en un deportista. ¿Fuerza máxima o fuerza óptima? ¿Se acuerdan que hablamos de lo máximo y lo óptimo? Óptima. Claro, lo óptimo. Lo que pasa es que la máxima es importante si vos después la sabés trasladar, que para algunos es la transferencia, para otros simplemente es trabajar distintas zonas de entrenamiento. Pero bueno, ahí Nati quiere discutir, así que después vamos a discutir sobre la transferencia. Digo, lo importante es esto, es comprender que en algún momento yo tengo que trabajar esa fuerza máxima en el sujeto. Yo la puedo trabajar en momentos de competencia y difícilmente la puedo trabajar en momentos de competencia esa fuerza máxima. Para eso está la pretemporada. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo que poner el foco en un tipo de trabajo, yo sé que trabajar la fuerza máxima como fuerza concreta, como fuerza específica, yo no sé si lo puedo trabajar durante la competencia. Es difícil, ¿por qué? Bueno, acuérdense que trabajar mucho la fuerza máxima requiere de mucha recuperación. Y yo, en mi proceso de entrenamiento durante el tiempo de competencia, sobre todo si tengo pocas sesiones de entrenamiento, es difícil poder aplicar tanta fuerza en el desarrollo del trabajo, de un entrenamiento. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a ver de que tengo que trabajar sobre la relación con las cualidades de la fuerza y no sobre la fuerza máxima. Lo que no quiere decir que ese sujeto no tenga una fuerza máxima importante. Y ahí es donde volvemos también a su relación con la adaptación neural. Un sujeto fuerte no es solamente desde lo estructural, sino desde lo funcional. Y eso es algo que nos tenemos que mentalizar como gente que trabaja con deportistas. Un sujeto que aparenta tener mucha fuerza, tal vez no es lo suficientemente fuerte en la aplicación de la fuerza para su deporte. Por eso, nosotros, la visión que tenemos de fuerza es la fuerza aplicada al rendimiento deportivo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Me interesa que el sujeto levante muchos kilos? Tal vez me interesaría si ese sujeto después esos kilos que levanta los puede trasladar al rendimiento deportivo.
¿Y cómo hago para trasladar esa cantidad de fuerza al rendimiento deportivo? Bueno, ahí es donde tenemos que ser criteriosos y donde tenemos que ser óptimos en la aplicación del entrenamiento. Hernán, ¿da una consulta? Sí. Cuando decís que generalmente se trabaja la fuerza máxima en las pretemporadas, ¿puede ser que trabajando en la competencia sea como un efecto de entrenamiento acumulado? Está más cerca del residual el trabajar la fuerza máxima, porque después vos lo que tenés que hacer es hacer el mantenimiento de esa fuerza máxima lograda. Porque tal vez durante la competencia vos no logres mayores niveles de fuerza por rasgos estructurales. Sí podés incrementar esa fuerza máxima lograda en pretemporada a partir de la adaptación neural que se va logrando en los gestos deportivos, en la aplicación específica de los movimientos del deporte, en las distintas amplitudes de movimiento en cuanto a los ángulos de movimiento, el que el sujeto pueda reaccionar de la misma manera desde distintas posiciones corporales, que no le cueste arrancar de distintas posturas, que no le cueste arrancar con distintas posiciones corporales, que no le cueste arrancar con distintos pies, que no le cueste arrancar cuando tiene que hacer un giro y un arranque, que no le cueste arrancar desde una caída. Digo, entonces de repente toda esa fuerza máxima que logró desde lo estructural y desde la carga del entrenamiento, tal vez durante la competencia, si yo logro mantener trabajando la potencia, trabajando la explosividad, trabajando lo balístico, tal vez estoy ahí logrando que esa carga eléctrica que le estoy dando al sujeto aplique para el desarrollo de la fuerza máxima. Dígame si es chino básico algunas cosas que voy diciendo, si no volvemos, ¿eh? Yo te tengo que ser sincera, yo no entiendo bien el tema del efecto acumulativo, no lo puedo pensar en una sesión o en un microciclo. No me queda claro cómo verlo, sí, digamos, en varios microciclos, ¿no? En un mesociclo. ¿En un entrenamiento no ves el acumulado? No entendí claro, la pregunta, perdóname. Viste que vos dijiste que en el entrenamiento acumulado se puede ver en un microciclo, ¿sí? Sí. Yo me lo puedo, o sea, lo puedo entender y lo puedo, digamos, dimensionar, pero dentro de un mesociclo. En un microciclo, en una semana, me cuesta determinarlo. Te entendí la pregunta. ¿Cuánto tiempo para lograr un efecto del entrenamiento durable en el organismo? ¿Cuánto tiempo habíamos dicho que, por ejemplo, tenía que durar el entrenamiento de la fuerza para lograr no solo efectos positivos, sino que además duren en el organismo? ¿Cuál era el tiempo aplicado de entrenamiento adecuado para el entrenamiento de la fuerza, por ejemplo? ¿En cuántas semanas vos lograrías que un sujeto pueda elevar sus niveles de fuerza, pero que además después lo pueda sostener? Lo vimos, dale. 3-4 semanas, dijimos, Hernán. 3-4 semanas no es suficiente. En 3-4 semanas sabés qué se puede notar y está bien, y sé por qué lo traes. Porque cuando vimos adaptación neural al entrenamiento, vimos que una aplicación de adaptaciones neurales de 3-4 semanas puede elevar esos niveles de fuerza, pero que eso tenía limitaciones si vos desde lo estructural no trabajabas lo muscular. O sea, si no trabajabas desde las contracciones. Entonces, sí, vos podías mejorar el rendimiento desde lo neural, pero que eso tenía una limitación si vos no hacías variaciones de los ejercicios y demás. Eso desde lo neural. Ahora, por ejemplo, para que la fuerza tenga efecto residual, que quiere decir que vos dejás de entrenar y todavía tu organismo lo sostiene, si querés para ejemplificarlo bien gráfico, vos necesitas por lo menos entre 6 y 8 semanas de entrenamiento de la fuerza. La resistencia, habíamos dicho, entre 8 y 12 semanas continuado de entrenamiento. La flexibilidad, entre 3 y 4 semanas ya lográs efectos que son durables en el organismo. Digo, entonces, vos lo que tenés que saber es cuánto tiempo necesito de entrenamiento para que esa supercompensación tenga efectos residuales, que un poco es la pregunta que me hacía hoy Agus, creo que fue Agus que me había preguntado, Agus Converse, que me había preguntado sobre el tema del acumulado. Vos en una semana de entrenamiento vos podés hacer efectos acumulados. ¿Cuáles son los acumulados?
son lograr mejoras o lograr mantener lo que vos tenés. Eso ya es buenísimo. Ahora, en el correr de las semanas, si vos tenés un calendario en el que competís todos los domingos, yo te diría que el efecto acumulado que vos lograste de una semana, más el de la otra semana, más el de la otra semana, más el de la otra semana, vas a lograr efectos residuales, porque son los que van quedando en el organismo. Y esto tiene mucho que ver también con algo que les dije cuando hablamos de las entradas en calor. Que se acuerdan que les dije, si ustedes aplican una entrada en calor que no aplicaron durante los entrenamientos y la quieren aplicar en competencia, este es un ejemplo bien gráfico de esto. Ojo, porque vos no hiciste un entrenamiento que sea acumulado para vos lograr que el fin de semana cuando competís, realmente los pibes sepan hacer esa entrada en calor. ¿Se acuerdan que lo usamos de ejemplo? Esto es lo mismo. Vamos por el mismo camino, digo, siempre en la continuidad de la actividad, en la sistematización de la actividad, uno va logrando efectos acumulados y con el tiempo residuales. Vos tenés un efecto inmediato, que es, yo te agarro hoy trabajando y te cago a palo con el tema de las cargas de entrenamiento, y yo sé que vos terminaste el entrenamiento, te mirás al espejo y te ves inflado, viste, te sentís bien, te sentís recién entrenado. Ese es el efecto inmediato que produce el entrenamiento. Ahora, vos entrenás muy bien un día, descansaste, entrenaste muy bien otro día, descansaste, entrenaste muy bien otro día, llegaste el fin de semana para competir, esa semana, lo que te da es un efecto acumulado. Es la suma de efectos inmediatos te da un efecto acumulado. La suma de efectos acumulados te da un efecto residual. Simple. ¿Cuánto tiempo te lleva cada uno? Bueno, depende de lo que estés trabajando. La pliometría, ya vimos el otro día cómo es la progresión. Si vos haces una progresión adecuada, en 6 o 7 semanas de entrenamiento de pliometría, lograste cosas increíbles. Ahora, vos sabés que como es adaptación neural, vos sabés que tenés hasta 3-4 semanas de mejora continuada. Porque ya vimos la adaptación neural. Ya sabemos que 3 o 4 semanas de entrenamiento de adaptación neural te permiten mejorar, pero que tenés la limitante de que ahí dependés del nivel de fuerza que tenés. Entonces ahí se acuerdan que aparecía también el rasgo de hipertrofia, el rasgo de fuerza acumulada, el rasgo de todo lo que veníamos trabajando. Entonces, los efectos del entrenamiento son determinantes. Por eso les hice una pregunta vinculada al efecto acumulado, para comprender cómo son los efectos del entrenamiento. Simplemente eso. Entonces, si eligen el rasgo de resistencia, ya saben que el rasgo de resistencia tiene una determinada cantidad de semanas y vos querés un efecto residual. Ahora, un efecto acumulado quiere decir de una semana de entrenamiento, se puede lograr tranquilamente que ese deportista se sienta mejor y adecuado al rendimiento que debería tener. Digo, en un sujeto que va... Está bien, puede que no logres, digamos, superar la carga y demás, pero sí que logres mayor rapidez en la recuperación, por ejemplo. Por ejemplo, tal cual. Sí, perfecto, ahí entendí. Gracias. Yo lo entendí por otro lado. O sea, ¿Cómo lo entendiste? A ver, porque por ahí... Como algo negativo ese efecto. No. El efecto acumulado es el efecto del entrenamiento. Puede ser que sea negativo si vos acumulás mal entrenamiento, si vos al tipo le generás una sobrecarga de trabajo, y sí, el acumulado termina siendo negativo, estamos de acuerdo. Por eso perdón que interrumpa, por eso yo te preguntaba a Hernán antes, cuando tenía la duda de la pregunta 4, era porque había leído en internet o varios autores, en sí no me fijé en la cátedra, sí fui a los efectos del entrenamiento, pero no lo vi. Y decía eso mismo, de que era en un tiempo prolongado, que no entraba en un mesociclo, y como que era acumulativo el entrenamiento. Mirá, nosotros vimos efectos del entrenamiento, vimos 3 autores distintos. Vimos a Verkhoyanski, vimos a Sintel y vimos a Navarro. Los 3, yo les marqué definiciones distintas y les dije que nos íbamos a quedar con el que me parecía más simple de comprender, que era el que tomaba a los 3, que es Verkhoyanski, que te hablaba de inmediato, acumulado y residual. Eso lo vimos cuando vimos efectos del entrenamiento. Porque después tenés a Navarro que te agrega otro, después tenés a Sintel que te saca eso si te pone otro. Digo, tenés distintas variedades en cuanto a efectos del entrenamiento porque depende del autor, depende del tipo de deporte, depende de un montón de características particulares. Por eso les dije que tomábamos uno de referencia
Pero sí, puede pasar que cuando vos tomas un autor, otro autor tenga otra definición de lo que es el efecto acumulado. Tranquilamente puede suceder. Pero el efecto acumulado nosotros lo vemos como un efecto que buscamos en un microciclo de entrenamiento, por ejemplo, en una repetición de efectos inmediatos. Yo creo que por ahí, Natalia, por ahí se refiere a acumulado como algo negativo por el sobreentrenamiento, que por ahí es confundir acumulado con sobreentrenamiento. Tranquilamente puede suceder, Sí, sí. yo lo pensé por ese lado. Yo lo pensé por ese lado, como que aparecía una fatiga muscular, producto de descanso inadecuado, insuficiente, algo así. Pero no va por ahí. Nosotros el acumulativo lo vemos como un efecto que buscamos lograr del entrenamiento. Es decir, el estado estable del sujeto en el momento de entrenamiento tiene que ir superándose en cada instancia de entrenamiento y sobre todo en instancias de competencia, tratar de mantenerlo al máximo posible. Por eso trabajamos desde la individualidad, por eso vimos principios del entrenamiento, efecto del entrenamiento desde esa mirada. Si lo mirás como sobrecarga, sí puede ser que el acumulado te lo tome como negativo, porque te habla de que la acumulación de entrenamiento, entiendo lo que dice Gladys, puede tener una mirada adecuada en cuanto a eso, pero siempre que hablemos de sobrecarga, nosotros de lo que estamos hablando de entrenamiento eficiente y eficaz, digo, de menor cantidad de herramientas posibles para lograr los mejores efectos. Hablamos de eso, no ¿Y el hablamos ejemplo de... que dio Lore cuál era? ¿El ejemplo que diste, Lore? ¿De qué, Nati? Perdón. Hablé Del tantas veces que ya me olvidé, no sé de qué me está preguntando. De lo del efecto de entrenamiento acumulado en... Claro, que yo me lo imaginaba, me costaba imaginarlo como en un microciclo, en una semana. Yo lo imaginaba como acumulado, como residual, capaz. Yo lo había interpretado como residual. Como varias semanas de trabajo, esto que decíamos, ¿no? La flexibilidad se trabaja en 3 o 4 semanas, vos ves resultados. Ay, no sé si se tildó. No, yo escucho bien. Hola, Nati. No. Ah, perdón. A eso me refería, no sé si es eso lo que vos me querías preguntar. Vos habías dado un ejemplo que era una mayor recuperación en unas pasadas, algo así. Es que, a ver, escuchen esto, que es importante. El efecto del entrenamiento depende estrictamente del tipo de recuperación y del tiempo de recuperación que ustedes le den al trabajo. ¿Se escuchó o se cortó? No, se entrecortó, no sé. Les decía que el efecto del entrenamiento estrictamente está vinculado al tipo de recuperación, al tiempo de recuperación adecuado. Acuérdense que en la primera clase les dije, aprender a recuperar a un sujeto, aprender a trabajar sobre la recuperación en el entrenamiento, ya sea interbloque, ya sea entre bloques, ya sea entre entrenamientos, aprender a comprender la recuperación es tan importante como trabajar bien la fuerza, como trabajar bien la resistencia. Porque el foco está puesto ahí en el efecto del entrenamiento que vos buscás. Digo, porque por ahí un entrenamiento que está muy bueno, desde la carga, si vos no la recuperás bien, ese trabajo que está muy bueno desde la carga termina siendo perjudicial para el deportista. ¿Por qué? Porque no trabajaste bien la recuperación. Entonces a veces sentir que le diste con todo al deportista, que lo cagaste a palo, no es suficiente para que sea un buen entrenamiento. Ese entrenamiento está bien si vos entrenás el método búlgaro, por ejemplo, de entrenamiento de la fuerza, para poner un ejemplo, ¿no? El método búlgaro se basa en trabajar 3 veces por día, menos de 45 minutos el trabajo de fuerza de manera secuenciada para que pueda tener un efecto acumulativo y residual en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, digo, pero son entrenamientos cortos y efectivos. Así se entrena hoy el deporte. Se terminaron los entrenamientos de 2 o 3 horas de entrenamiento. No existe más en el deporte eso. Hoy el entrenamiento es media hora, 40 minutos, concreto, específico, al palo, con una buena recuperación y un buen descanso posterior. La mayoría de los deportes se trabaja de esa manera. Perdón, y en cuanto al volumen que, digamos, porque quizás en trabajos de menor cantidad de tiempo es difícil
digamos, llegar al volumen necesario para la competencia, digamos, ¿Cuándo necesario para el deporte. ¿Cuándo trabajas sobre el volumen? ¿Cuándo pones el foco en el volumen? No, pues depende del deporte. Digamos, a ver, en una persona que es triatlonista, el volumen es mucho más importante quizás que para una persona que un jugador de futsal. Pero de la misma manera, el volumen va disminuyendo a medida que se acerca a la competencia. No, está bien, eso seguro, pero digamos, la dosificación de las cargas y el volumen también que va cambiando, obviamente, depende del periodo del año. Pero, digo, ¿no? Digamos, ¿cómo llegamos, no sé, por ejemplo, no sé, vos sabés que en el básquet, no sé, por tirarte cualquier cosa, hay 50 ida y vuelta en un cuarto. ¿Cómo que el básquet cualquier cosa? Ahí te vas a tener una discusión con Nahuel. ¿Cómo que el básquet cualquier cosa? No, por tirarte cualquier cosa en estadística, hay 50 idas y vueltas, ¿sí? Sí. Supongamos, para un jugador en un cuarto, en promedio. Entonces, vos tenés que trabajar más o menos ese volumen, digamos, en cada entrenamiento, y tenés que ir buscando. ¿Cómo haces para dosificar esa carga, ese volumen, en periodos cada vez más cortos? ¿Entendés? ¿Cómo se adapta esa forma, ese método de entrenamiento a cada deporte? Digamos. Bien, es una buena pregunta. Primero, si lo hablas desde la resistencia, ya sabés que la resistencia la empoderás en época de pretemporada, siempre, o en el momento menos cercano a la competencia, ¿sí? Ya sabés que ahí está el máximo volumen de entrenamiento. Ahora, eso no quiere decir que vos no trabajes buenos volúmenes de trabajo durante la competencia. ¿Cómo se resuelve eso? Y se saca con los tonelajes. Por ejemplo, si lo haces desde la fuerza, el indicador que tenés de volumen de trabajo son los tonelajes. ¿Qué son los tonelajes? Es la cantidad de repeticiones que vos hacés en un ejercicio por la cantidad de kilos que levantó ese sujeto en todos los ejercicios. Entonces, eso lo sacás con tonelaje. Entonces vos sacás y entrenás por volumen de trabajo. Por ejemplo, ese es un caso, si lo trabajás como volumen de trabajo desde la fuerza. Pero que eso no te define nada, porque en realidad vos podrías trabajar mucho volumen con poca intensidad. Y está claro que cuando disminuís el volumen es porque estás incrementando la intensidad. ¿Y cómo sacás la intensidad? Y la intensidad está dada por la característica que tiene cada capacidad. En este caso, el de la fuerza, ya sabemos que si vos trabajás por encima del 85% de una repetición máxima de lo que puede levantar ese sujeto, estás hablando de índices de fuerza máxima. Entre un 60 y un 85 estás hablando de índices moderados de entrenamiento, que son cargas medias. Esas cargas medias que te permiten trabajar velocidad o resistencia. Que lo dije ya, en la clase de hoy. Resistencia. Velocidad. Velocidad. Cuando vos en cargas medias podés trabajar velocidad de gesto. Sí, lo podés trabajar cuando estás cercano a la máxima, o sea, cuando vos disminuís porque estás en rangos de potencia, y la otra vez también se los dije, cuando estás con cargas muy bajas, por ejemplo del 30%, también podés trabajar la potencia. La velocidad, claro. ¿Está? Ahora, vos querés trabajar la resistencia, ya sabés que entre un 35, un 40 y un 60%, vos trabajás la resistencia. Porque podés hacer más cantidad de repeticiones que no requieren de tanto descanso intermedio. Digo, ahí lo vas trabajando. Entonces, la relación intensidad-volumen, Jonah, está siempre, en todas las capacidades. Pero lo importante de esto es que vos reconozcas que en el trabajo de fuerza hay una cualidad que es resistencia, pero hay otra cualidad que es velocidad. Y que vos necesitas trabajar las dos. Cuando trabajás una y cuando trabajás la otra es importante. Dentro de un microciclo, ¿qué te conviene trabajar más cercano a la competencia? ¿La fuerza-velocidad o la fuerza-resistencia? ¿La fuerza-velocidad? No, la fuerza-velocidad. Fuerza-velocidad. ¿Por qué? Porque es más cercano a lo que es el juego en sí. Estamos, digamos, más ágil, tenés que estar más rápido, por eso trabajar la velocidad. Más cercano a la competencia, trabajar la velocidad. Cuando estás más lejos, trabajás la... ¿Qué es lo que estás diciendo vos, no? Que se buscan los sujetos en este momento más veloces y fuertes. Perdón, hablando de fuerza, ¿no? Estamos hablando de fuerza. Estamos hablando de fuerza. No, y además Fuerza velocidad, fuerza potencia, fuerza resistencia, ¿van siempre unidos o no? Sí. Sí, Porque, totalmente. sí, porque
la carga, el tonelaje va a ser menor, más cercano a la competencia. Y vas a poder trabajar más, Y hacer es una trabajo más recuperación más explosivo. rápida del último entrenamiento. Y sí, ¿cuál tiene recuperación más rápida? ¿La fuerza velocidad o la fuerza resistencia? La fuerza de velocidad, La resistencia. la resistencia. Más rápida. Lo que pasa es que no sé si estás haciendo preguntas capciosas y se me complica. Siempre. Si dijimos que la fuerza de velocidad es la que se trabaja más cerca de la competencia y vos necesitas recuperarte más rápido para poder estar bien. La fuerza velocidad, porque la fuerza de resistencia, vos dijiste que hay ácido láctico. Para mí la velocidad, pero bueno, me la jugué, chau, me muteo. Entonces, cuando aparece el ácido láctico se necesita más tiempo de recuperación. Bien, esa es una buena utilización de la lógica, muy bien. Sí, cuando ustedes trabajan fuerza-velocidad, al trabajar con cargas submáximas y cargas al 30%, muchas veces se trabaja la potencia, si utilizan pocas repeticiones, pero están trabajando gestos muy veloces y tienen buena recuperación, es lo que se puede trabajar más cercano a la competencia, está claro, siempre. Por eso, un ejercicio de fuerza dinámica lo pueden hacer tranquilamente el día anterior o a la mañana del día que van a competir. No hay ningún problema con hacerla porque no genera un gasto del sistema energético. Es más, en muchos deportes se usa que si vos, por ejemplo, competís a las 5 de la tarde, a la mañana cuando te levantás, haces algunos trabajos intensos de cargas así explosivas, que eso generan una buena predisposición al trabajo para el resto del día. O sea, hoy se está utilizando, no hay problema con eso. No nos va a alcanzar el tiempo, nos queda un minuto. Bueno, vamos a activar 10 minutos más, lo lamento. Lo lamento por mí, lo lamento por ustedes. Profe, Sí. en todo esto que estamos hablando, la curva de supercompensación, ¿a dónde la acomodaríamos en el microciclo? Y si vos lo tomás por capacidad, la curva de compensación la tomás, si vos tenés 2 días de entrenamiento, ¿cómo trabajarías esos 2 días de entrenamiento para lograr un buen rendimiento en la competencia? ¿Cómo crees vos que, aplicado el entrenamiento en esas 2 sesiones, si fuesen 2, cómo trabajarías la fuerza para lograr un buen rendimiento en la competencia? Eso sería una buena forma de mirar la supercompensación dentro de un microciclo. Entendiendo cuál sería la aplicación del entrenamiento y cuál sería la necesidad de descanso.